Buenas tardes. Bienvenidos después de esta pausa de Semana Santa, que espero que haya sido un descanso para todos y nos encontremos aquí con renovadas fuerzas para empezar o continuar mejor el ciclo de conferencias que patrocina el Instituto Gemológico Español. Como siempre, y hoy con una razón mayor por el periodo vacacional, quiero recordar la última conferencia que dio doña Ana Merino y que fue, a mi juicio, muy interesante, sobre todo desde el punto de vista del comercio, porque se trataba de las claves del comercio electrónico, plataforma para la internacionalización de la empresa. Esto para todos aquellos que tengan, pues, en fin, su vista puesta en un negocio es realmente interesante, porque tiene unas perspectivas, unas connotaciones que merece la pena estudiar detenidamente y aplicarlas. No obstante, estamos pendientes de realizar un curso en este sentido para todos aquellos que estén interesados en este tema del comercio electrónico. Dicho esto, voy a presentar a quien seguramente todos ustedes conocen, que es doña Cristina Bresca de Lombas, que es geóloga por la Universidad Complutense de Madrid, gemóloga por el Instituto Gemológico Español, especialista en gemas de origen orgánico. Es ingeniero geólogo por la Universidad Central de Venezuela y experta en todas las exigencias que tenemos para tener el título de tasador. Por tanto, es tasadora de joyas porque es experta en grabación de diamante, en piedras de color, en gemas de origen orgánico, como ya hemos dicho antes, y es la directora y profesora del curso de gemas de origen orgánico, que entre paréntesis les diré que el día 30 de abril es el próximo curso. Para todos aquellos que quieran apuntarse, todavía están a tiempo. Nos va a hablar del azabache en España. Creo que es una de las piedras más olvidada y, sin embargo, más importante. En España, lamentablemente, no tenemos grandes gemas, pero las que tenemos verdaderamente son espectaculares. El azabache es prácticamente única en su calidad en el mundo, lo es asimismo la esfalerita, lo son las floritas, lo son las piritas. Hay muchas piedras que, sin utilizarse realmente, a lo mejor directamente en joyería, o bien por su escasa dureza, o bien por sus características, como es el caso de la pirita, que más es ornamental que de joyería, y aún así también se utiliza, pues realmente son espectaculares y apreciadas en el mundo entero. Hoy nos va a hablar del azabache en España, que creo que es un tema muy importante. Según ella misma me ha dicho, hay muchas diapositivas que les van a dar una panorámica de este material y, por supuesto, si ha lugar, tendremos un turno de preguntas en el cual, pues, podrán ustedes todas sus dudas despejarlas, ya que Cristina es una experta en estos temas de gemas orgánicas. No quiero robarle más tiempo y les dejo con ellas. Bienvenidos a todos. Gracias, José María. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar entonces a una panorámica del azabache, que, como decía José María, es una de las gemas más olvidadas del panorama gemológico español, por lo menos hasta finales del siglo XIX, que fue cuando se inició los primeros estudios históricos del desarrollo de este arte en la península ibérica. Bueno, primero vamos a definir qué es el azabache, por si acaso todavía hay alguna persona que no sepa lo que es. Se trata de un carbón, por lo tanto está metamorfizado, litificado, pero se diferencia del carbón vulgar en que tiene un contenido en hidrocarburos, en aceites. Un porcentaje que es importante, lo cual le da una untuosidad y unas características particulares. Debido a su enterramiento, se produce una metamorfosis de sus características físicas que lo compactan y lo hacen aparecer como un plástico negro
que al ser pulido pues adquiere mucho brillo, pero hay de diferentes calidades de azabache, ¿no? Y no todas son buenas. Y bueno, por fortuna, aquí en España pues tenemos grandes yacimientos de azabache. De eso hablaremos más adelante. Aquí tenemos una foto de unos azabaches de Villaviciosa, en bruto, que serían los troncos litificados, llevados por las corrientes hacia zonas deltaicas, donde fueron luego tapados por arenas, y por efecto de la presión y de la temperatura de los materiales que están sobre ellos, se inició una transformación de la cual ya les he hablado, ¿no? Entonces aquí tenemos un trozo ya bruto pero pulido, que ya manifiesta el brillo, un brillo como plástico, ¿no? Y aquí tenemos otra muestra que también se puede ver que adquiere bastante brillo. Pero para que adquiera este brillo, como les digo, tiene que ser un azabache de buena calidad. Bueno, vamos a hablar del azabache en la historia. Aquí en España, el azabache cayó en el olvido por completo, como les digo, hasta finales del siglo XIX. Pero bueno, tuve que estudiar toda la evolución del azabache para darles una panorámica que no fuera tan confusa, para que se ubicaran luego en el contexto, digamos, de España. Entonces, bueno, ya en la época prerromana, en Inglaterra había objetos que estaban enterrados en las tumbas, como pulseras y torques que utilizaban los nativos de las Islas Británicas ya desde el Neolítico. O sea que el azabache lo han usado pues desde siempre el hombre, y probablemente en la península ibérica también, ¿no? Porque tanto en Inglaterra, en los yacimientos que hay en Whitby, en Yorkshire, como en España, en Villaviciosa, son los mejores yacimientos del mundo. Por lo tanto, es de suponer que también en España, aunque no tengamos registro de este tema, se haya utilizado el azabache. Entonces, bueno, el nombre del azabache tiene dos raíces diferentes. Una de ellas proviene del griego y lo describe Plinio en el Naturalis Historia, que lo llama Lapis gagates. Este nombre proviene de un río de Asia Menor, en el cual al parecer en ese delta se encontraban restos de esta piedra. Y ya la describen como una piedra negra, etcétera, pero como una descripción pues muy relacionada con la magia y con la medicina, o sea, atribuyéndole poderes ya desde entonces sobrenaturales de todo tipo. Luego la palabra azabache del persa fue adquirida por los árabes y de los árabes pasó a España. Entonces, en muchas partes de Europa se conoce el azabache con los términos relacionados con el gagates, como sería en inglés que es jet, y en francés que también está relacionado con esta palabra, ¿no? Con esta raíz. Mientras que en la parte de Portugal, España y el norte de África se utiliza la raíz que proviene del persa, azabache. Bueno, siempre desde la antigüedad se le atribuyeron poderes de protección. Quién sabe por qué, ¿no? Y ya había pequeñas figuras que se colgaban, que se han encontrado, como les digo, en las tumbas, pulseras, etcétera. Durante un tiempo no importaba la forma, importaba más el material. Es decir, el simple hecho de tener un azabache te protegía del mal de ojo, por ejemplo, ¿no? Y esa es una creencia muy extendida en los países árabes, y de ahí pasó a España, y de España pasó a las colonias de España, en las cuales todavía hoy en día, en Sudamérica, se compra a los niños cuando nacen un pequeño trocito de azabache, a veces también coral, para colgárselos en las ropitas, para protegerlos del mal de ojo, porque se creía que los ancianos, las personas enfermas y los niños, los bebés, eran más susceptibles de quedar bajo el hechizo y el maleficio del mal de ojo. A veces no malintencionado, pero por personas que portaban este maleficio. Las primeras indicaciones en España las vamos a hablar después, pero vamos a continuar aquí, ¿no? Bueno, no, mejor lo voy a decir ahora. Los primeros indicios en España los dice un médico naturalista en Zaragoza, que era un musulmán español, en una obra de farmacopea. Y allí habla de que se cuelga a los niños un trocito de azabache
para proteger del mal de ojo, y eso fue en el siglo XI. Y el material más antiguo encontrado también data de esa misma época, con un pequeño tesoro que lo vamos a ver luego. Bueno, luego más adelante, en la Alta Edad Media, bueno, desde el siglo XI hasta el siglo XV, es cuando se produce un aumento en el uso del azabache y se relaciona con Santiago de Compostela. Y luego después baja el uso, al venir las guerras religiosas en Europa, baja el uso del azabache porque el centro de Santiago de Compostela era un lugar de peregrinación muy importante ya desde el siglo IX, cuando se descubrieron los restos del apóstol. Y cuando llegan las guerras religiosas, que ya los peregrinos no pueden viajar libremente a España, porque claro, era peligroso, etcétera, había muchas restricciones, entonces baja drásticamente el comercio del azabache y los talleres y todo esto. Y ya en el siglo XVIII ya prácticamente no existen talleres de azabache en Santiago de Compostela. Luego esto pasa a sobrevivir, digamos, en las ferias, en los pueblos, ya se descentraliza y pasa a Asturias, a Gijón, etcétera, y sobrevive ya más no relacionado con el ámbito religioso del apóstol, sino con las propiedades supuestamente mágicas de protección como amuleto y también de adorno, y se utilizaban también para hacer collares, pendientes, en fin, pero ya a nivel, digamos, no religioso, sino a nivel ya civil. Y luego en el siglo XIX entra en moda en Inglaterra el azabache. Como sabemos, ya siempre se ha utilizado el azabache en las Islas Británicas, y entonces cuando la reina Victoria queda viuda a los 42 años, ella luego está el resto de su vida en luto y pone de moda el azabache. Entonces se usaban muchos collares, de todo, porque como además no pesa, porque al ser una madera fósil es muy liviana y se pueden portar grandes cosas sin que haya ningún problema, digamos, para los pendientes, etcétera, ¿no? Y entonces allí la industria, lejos de ser artesanal como pasaba en Santiago de Compostela, se volvió más industrializada, o sea, de manera mecanizada, ¿no? Y se crearon diferentes tipos de cuentas para collares, etcétera, para un uso más bien pues civil, de adorno, que luego posteriormente esto inundó también el mercado en España, digámoslo así, ¿no? Con lo cual se imitaban estas facetas típicas de los collares de azabache que crearon en Inglaterra, y aquí, aunque se hacían a mano aquí, en Inglaterra hacían pues de manera industrial. Y también en Francia, cuando se puso de moda el azabache en Inglaterra, crearon el falso azabache de vidrio negro, que es el que llaman el azabache francés, que hasta incluso en el siglo XX se han usado en los años 60 o 70 por ahí. Todavía nuestras madres todas tenían algún collar de este vidrio negro con las típicas formas de las cuentas de los azabaches como se tallaban en Inglaterra. Y a finales del siglo XIX también entra en decadencia en Inglaterra, y bueno, ya lo que sobrevive, digamos, tanto allí como acá, pues son pequeños labores artesanales. O sea, ya no hay una industria como tal, ¿no? Entonces, vamos a pasar aquí. Este es el dije que se encontró, el primero que está datado, ¿no?, en España, en Granada, en el 1968, junto con un tesorillo de monedas. Era una forma de mano, de puño cerrado, con el pulgar saliendo aquí, que más adelante se llamaría higa. Pero en aquel entonces no se llamaba higa en España, ¿no? Se llamó a partir del siglo XVI. Y este nombre lo importamos de Francia, fique, y de italiano fica. Entonces ya a partir del siglo XVI sí se llama en España higa a esta forma típica que era para ahuyentar el mal de ojo. Como habíamos comentado antes solamente era importante el hecho del material en sí, que era protector, pero luego ya a partir del siglo XVIII, cuando viene más en auge la superstición, entonces ya se une también el material con la forma, y esta forma del pulgar es como para ahuyentar, una manera de ahuyentar los malos influencias, los malos espíritus, que también estaba relacionado con la mano, la hamsa, que es la mano de los árabes, ¿no?,
que a veces se presenta también así para atacar, digamos, la vista de la persona que te quiere echar el mal de ojo. Bueno, entonces volviendo a Santiago de Compostela, ya dimos, digamos, los antecedentes, ¿no? Pero bueno, como vuelvo a repetir, empezamos en el siglo XI a tener un incremento de la actividad relacionada con el azabache debido al descubrimiento de los restos del apóstol en el siglo IX. Ya en España había muchas peregrinaciones por el apóstol porque se suponía que habían desembarcado su cuerpo en el siglo VI en la costa de Galicia y en el pueblo de Padrón concretamente, que está en la costa. Y entonces venían los peregrinos a Padrón, que entonces no se llamaba así, se llamaba Fra Liria o algo así, el sitio, ¿no? Sí, Ira Flavia, se llamaba Padrón. Y después, en el siglo X, hubo el saqueo por Almanzor y ya se empezó a reconstruir la ciudad de Santiago de Compostela y se inició la construcción de la catedral. Y a partir de ahí se crearon también los gremios artesanos, ¿no? Que empezaron con las conchas, etcétera. No había entonces un comercio del azabache propiamente dicho, ya era como más puntual, ¿no? Se vendían sobre todo conchas de las vieiras, que se llaman veneras también, y eso era lo que llevaban los peregrinos como souvenir, como objeto de haber estado en Santiago de Compostela visitando los restos del apóstol. Vamos a ver, la peregrinación. Vale, la reconstrucción de la historia en España, como esto todo pasó al olvido, se ha reconstruido a partir de los objetos que los peregrinos se llevaron de España afuera. Es decir, había una industria azabachera, el gremio azabachero se fundó en 1410, el de los concheros, en la cofradía de los concheros en el siglo XIII. Pero luego después, más adelante, al ser ya muy importante, en el siglo XV, el de los azabacheros absorbió el de los concheros. Y todos estos objetos que se llevaban las personas a Italia, a Francia, a Inglaterra, a todas partes, pues entonces son los que nos han ayudado a reconstruir la historia en España del azabache, porque esos objetos no se sabía que eran españoles hasta después de que se estudiaron. A ver, aquí se me falta uno. Okay. Bueno, las formas típicas entonces que vamos a tener en el tallado son las higas, que es el puño cerrado con el pulgar asomándose así, la jansa o mano de Fatma, las conchas de mar o veneras, los dientes y garras, cuentas para collares o para rosarios, imágenes del apóstol y cruces procesionales de altar y portapaces. Entonces, la primera persona que va a estudiar estos azabaches es el duque de Osma, que fundó el Instituto Valencia de Don Juan. Aquí tenemos un compendio de los sitios donde tenemos objetos de azabache artísticos y religiosos, de los cuales el más importante privado es el Instituto Valencia de Don Juan, que se fundó en 1916, y el Museo de Pontevedra en 1929, que actualmente es el que tiene más objetos, tiene hasta 350 objetos, ya que una colección muy importante de Carlos Martínez Barbeito pasó a formar parte del museo también. Luego en el resto de los museos hay algunas piezas, 4 piezas, 3 piezas, etcétera. En las catedrales también hay algunas cosas en cada una de ellas. Y luego hay colecciones privadas que no se sabe, digamos, los objetos que había porque permanecen anónimos, o por ejemplo como la de la mujer de Franco, que tenía una colección muy importante que se quemó en el incendio del Pazo de Meirás y que no estaba inventariado y no se sabe pues lo que había. Entonces, como el azabache es una materia que es bastante blando, no han sobrevivido muchos objetos antiguos.
Casi todos los que tenemos hoy en día son de los siglos XVI, XVII y XVIII. O sea, objetos anteriores es muy difícil de encontrar. Luego, fuera de España, también hay sitios donde tienen objetos, como digo, que han servido para reconstruir nuestra historia, como en el Hispanic Society de New York, en Alemania, en Reino Unido. Luego, también en las Indias, las colonias españolas, había un importante comercio del azabache en los siglos XVI y XVIII, cuando fue el auge de la exportación. Y tenemos constancia de eso por registros en las iglesias de comercio y todo esto de Santo Domingo y de Guatemala, entre otros. Bueno, cuando entonces empezamos a realmente saber que había una industria del azabache aquí en Santiago de Compostela, fue en el año 1868 que en Suiza se consiguió unos objetos cerca de una iglesia que era donde los peregrinos salían hacia España, en ruta hacia España. Entonces, estos objetos fueron llevados por el doctor Keller, que era suizo, a Inglaterra, y allí se determinó que eran signácula, que eran signos, o sea, lo que utilizaban los peregrinos como muestra de haber estado en Santiago de Compostela. A partir de ahí entonces se empezó a estudiar todo esto hasta reconstruirlo de atrás hacia adelante, de adelante hacia atrás, digámoslo así. Entonces el Instituto Valencia Don Juan, que fundaron en 1916 por el Duque de Osma, hay una de las colecciones privadas más importantes y está aquí cerca en la calle Fortuny 43. Se puede visitar, pero hay que llamar por teléfono para hacer la cita, porque está abierto solamente mediante cita, ¿no? Y tienen objetos muy importantes, sobre todo, no ya por el número, porque ahora en Pontevedra tienen mucho más número de objetos, pero por la importancia de los objetos que allí hay y su valor artístico, por lo mismo que hemos comentado de que sobreviven muy pocas piezas importantes en azabache. Aquí hay una fotografía actual de 2007 y aquí una fotografía de 1894, cuando todavía no habían fundado, era la casa donde vivía el matrimonio. El duque era Guillermo Joaquín de Osma y Ascul y se casó con... Bueno, ahora vamos a hablar de ella. Que es Adela Cruz y Guzmán, que era condesa de Valencia de Don Juan. Entonces, todo lo que formaba parte de la herencia de ambos se metió en este museo, en este instituto, donde hay no solamente la colección de azabache, sino muchos otros objetos artísticos, sillas, mobiliario, libros, joyería. Tienen muchas cosas interesantes que hoy en día también está estudiando personas relacionadas con el instituto, como por ejemplo Margarita Pérez Grande, que es historia de la joyería, ¿no? Bueno, una persona muy importante en la historia del azabache en España ha sido este señor que se llama Antonio López Ferreiro, que era un religioso muy prolífico, que escribió muchísimo y que escribió en 1895 las ordenanzas de los azabacheros, de los gremios azabacheros, tal como se habían hecho en el año 1443. Es decir, él recopiló esta información. Entonces sabemos todo esto que estamos hablando debido a lo que él ha guardado en todos estos escritos. Y por eso sabemos que allá en Santiago de Compostela, en los años álgidos del comercio del azabache, en el siglo XIV y XV, no se podía vender azabache que no fuera de Asturias, que era el mejor azabache. No se podía utilizar azabache malo porque los mismos gremios rompían los objetos que cualquier persona intentara vender que no fuera de la máxima calidad, y no podían comerciar si no era con permiso y que no pertenecían a las cofradías. En fin, se hizo un monopolio ya en el año 1443, ¿no? Y claro, cuando vino la decadencia, entonces eso se descentralizó, porque claro, al no haber ya peregrinos suficientes como para mantener el negocio, pues se fueron a Gijón, se fueron a Asturias, etcétera, a hacer otro tipo de obras, como ya hemos habido, de objetos, digamos, más normales, más collares, etcétera, ¿no? Bueno, aquí están unas páginas de las ordenanzas estas que reunió López Ferreiro
Este es un libro que el que tenga curiosidad se puede ver completo porque está en el dominio público y pueden leerlo completo si quieren, que está allí. En la Universidad de Columbia lo tienen digitalizado. Luego pasamos a ver entonces la colección del Instituto Valencia de Don Juan, que amablemente me abrieron la colección para poder fotografiar los objetos que yo quisiera, y por ello estoy muy agradecida, porque las fotos en internet no tienen la misma calidad que cuando uno hace la foto directamente en natural, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, una cajita calada que se supone que no la utilizaban para un objeto, digamos, práctico, sino para algo decorativo o para ocasiones muy especiales, porque como sabemos el material es muy delicado y está toda calada y dorada. Esta es del siglo XVI. Aquí tenemos Ganímedes en su rapto, que parece que era la tapa de una caja de algo, ¿no? Del siglo XVIII. Tenemos medallones, entre ellos aquí está la Anunciación. Este es Santiago Matamoros. Esta está policromada, aquí tenemos restos todavía rojos y de dorados, etcétera, de pintura sobre el azabache, y es muy bonita, pero se ve que está aquí rota. A lo mejor tenía aquí para colgarlo o algo, no sé. Aquí tenemos una especie de relicario con pequeñas cuentas y adentro parece que tiene como fuera una hostia o algo así. Debe ser de la catedral, me imagino. Luego tenemos un sonajero, que probablemente sea un objeto o bien para un niño, o no sé, que era un cerdo, con unos cascabeles, collares, donde vemos los tipos de cuentas ya labradas. Todo esto se hacía a mano en Santiago de Compostela o en Asturias. También en León se hacían objetos de azabache, sobre todo en las esculturas de marfil, para las cuencas de los ojos, para hacer el iris, utilizaban el azabache también en León. Se puede ver una escultura que hay de marfil en el Museo de León, que vamos a ir a ver, rosa, que tiene las pupilas de azabache. Bueno, tenían una cruz, Cristo cargando la cruz. Como ven, la apariencia de los objetos es bastante tosca, ¿no? Digámoslo así, por el tipo de material, que es delicado, y también porque en Santiago de Compostela tenían predilección por las decoraciones románicas. Aunque ya eran otras épocas, ellos seguían haciendo ese mismo tipo de figuras, con el mismo tipo de caras, etcétera, de la época del románico. Entonces, a veces para los estudiosos ha sido difícil datar los objetos de arte, porque puede ser que los habían hecho en el siglo XVI y sin embargo tenían pinta de ser del siglo X o lo que sea, ¿no? Por las apariencias de las caras y todo esto. Aquí tenemos ficas, o sea, higas. Una, bueno, vista por delante, otra por detrás, está guarnecida en plata. Aquí tenemos un palmero. Imágenes de Santiago hay muchas, como ven, esto que tiene la cabeza, la proporción de la cabeza es muchísimo mayor que la del cuerpo, ¿no? O sea que son de apariencia pues como para resaltar los atributos del santo apóstol más importantes, porque al ser también un material oscuro, lo hacían como desproporcionado, como para llamar la atención sobre la idea que tenían ellos de transmitir, que por ejemplo estos son los orantes. Los orantes siempre aparecen como personas pequeñitas, de otra estatura diferente a la del apóstol. Vemos que muchos objetos están partidos, que tienen fracturas o han sido reparados. Aquí tenemos la escultura más importante, una figura muy grande de 88 centímetros que es única en el mundo por el tamaño y por la época del siglo XVI. Imagen de Santiago con dos orantes, peregrinos, hombre y mujer, siendo la mujer la que está mirando al apóstol, y que ya tiene más sofisticación, digamos, en cuanto a los detalles de la talla, ¿no? De las manos, de los pies, etcétera. Aquí tenemos un objeto como más fino, con pan de oro y con la cara y las manos policromadas,
que posiblemente no estaba sobre este pedestal es posterior porque tiene un pie roto, y que debió de pertenecer a alguien muy, muy pudiente, digámoslo así, porque todas estas esculturas eran carísimas y se han encontrado en muchas de, digamos, de herencias de familias pues, que tenían poder adquisitivo. El resto de los mortales que iban allá pues se compraban la tibiera o una especie como de cuernecillos que le ponían sobre los sombreros también, objetos pequeños, porque siempre se ha considerado una sustancia muy valiosa, a pesar de los auges de su comercialización. Aquí tenemos otra higa, esta vez con un Santiago del siglo XVI, un Santiago ecuestre. Aquí le faltan ya las patas al caballo y los brazos a Santiago. Por eso es que es tan importante esta colección, que tiene objetos bastante singulares. Luego tenemos el Museo de Pontevedra, que hablaba antes. Este verano voy a irme a Galicia y voy a visitar el Museo de Pontevedra y voy a procurar pues que me permitan acceder a las piezas que hay allí para sacarle fotos al natural, porque como digo, las fotos en internet no tienen la misma calidad, al ser un material negro además. O sea, para sacar las fotos tienes que tener un poco de, digamos, la luz adecuada, etcétera, para resaltar, digamos, las características. En todo caso, tienen ellos una colección muy importante de este señor Carlos Martínez Barbeito, que la donó al Museo de Pontevedra, con lo cual es actualmente el sitio con mayor cantidad de piezas en el mundo. Tiene 355 más o menos. Y tienen un recorrido por toda la producción azabachera, desde el medioevo hasta hoy en día, porque nunca, a pesar de que, digamos, ya el comercio no era floreciente, nunca se ha dejado de hacer azabache en Santiago y en Asturias. O sea, siempre se ha seguido, aunque sea a una escala muy pequeña, ¿no? Sobre todo en Asturias. Pero bueno, como vemos aquí, la mayor parte de estas piezas son piezas comunes pequeñas. Por eso es que se considera que la colección esta del Instituto Valenciano Don Juan es tan importante, porque es muy singular. Bueno, aquí tenemos unos objetos grandes del Museo de Pontevedra. Fíjense la tosquedad de este Santiago, ¿no? O sea, realmente con una cabeza muy grande, o sea, los rasgos como muy primitivos. Y este es siglo XVII. Esto era un cofre para joyas. Luego tenemos diferentes tipos de higas con el dedo. Esto sería el medallón de un collar de abadesa, que también se utilizaban. Aquí tenemos un pinjante y aquí tenemos un colgante actual del siglo XX, del taller de Mayer, que todavía existe en Santiago de Compostela, que todavía están fabricando. Nunca han cerrado. Desde 1891 creo que están ellos. Luego tenemos aquí un crucifijo. Y luego tenemos aquí unos objetos del Museo de las Peregrinaciones y Santiago, que es otro de los museos que están en Santiago de Compostela. Según me dijeron por teléfono, porque llamé por teléfono allí, este es el sitio más importante para visitar para aquellos que queramos ver las tallas de azabache en Santiago. Es donde tienen más contenido y más variedad para ver. Todos los demás sitios lo que tendrán es pocos objetos, a lo mejor importantes, ¿no? Aquí, si tienen que ir a algún sitio, pues elijan el Museo de las Peregrinaciones. Es un poco reciente, pero parece que tienen una buena colección. Nunca grande, pero bueno, tiene buenos objetos. Aquí tenemos, por ejemplo, una vieira natural, pero del siglo XII, de la que se daba a los peregrinos para llevar como símbolo, ¿no? Aquí tenemos un collar de abadesa. Este está en el Museo de los Caminos de Astorga, en León. Bueno, como hablábamos de la fragilidad, aquí tenemos dos cruces, que son objetos más o menos grandes, que son unas cruces procesionales, y aquí vemos que les faltan trozos. Y, por ejemplo, esta cruz, esta es la parte original y lo demás fue hecho ya después. O sea, esta es del siglo XV, que es muy antigua. Pero lo que es del siglo XV es la macolla central,
que es esta parte. Entonces todas las cosas que sobresalen, como los brazos, las piernas, los caballos que tienen las patas o los brazos de la cruz, todo esto se va rompiendo y lo que queda pues a lo mejor lo reparan, ¿no? Bueno, ahora vamos a darnos un paseo por Asturias. Esta es la costa donde están los yacimientos de azabache. Y en toda esta costa se consigue azabache en la playa, que ha sido rodado por el mar, que baja de los acantilados, que como he dicho son areniscas alternando con estos restos fósiles de madera convertidos en azabache. Aquí tenemos ya en Oles. Oles es un pueblo pequeño sobre un promontorio hacia el oeste de Villaviciosa, subiendo por la ladera hacia arriba, y por todo esto se encuentra azabache en el suelo. Actualmente no existe una explotación industrial del azabache en España. Lo que existe es una producción artesanal que sobre todo lo cogen de las escombreras, de lo que quedó de las minas de aquel entonces, de cuando se explotaba más, de manera más industrializada, que había unas compañías inglesas. Eso está en el litigio. Y hace unos años, en el 2012, que yo estuve en Cangas de Onís con el presidente de los azabacheros, Eliseo, que ahora ya no vive, él me comentó que estaban siempre tratando de reabrir las minas, pero que esto estaba en litigio, etcétera. Total que la mina no las han abierto y todavía no las han abierto, siguen estando cerradas. Bueno, esta es una azabachera verdadera, aunque la ven aquí con un camisón, porque ella vivía allí en el campo. Ella vivía en Gijón y se retiró del mundanal Ruido a ese promontorio que parece un nido de águilas, que tenía esa pequeña playa abajo donde iba a buscar los percebes y todo lo que necesitaba. Tenía su casa llena de animales y estaba trabajando allí en su taller de azabache, pues así, con su camisón. Y entonces cuando yo le dije, bueno, que yo era profesora, que tal, que cual, que me gustaría ver dónde estaban los yacimientos, etcétera, me acompañó, pero así, con la piqueta y el camisón. Me llevó para allá. Y esta es la mina antigua, ya cerrada, es la entrada de la mina. Y luego por la parte de aquí delante, en el suelo, se cogen los trozos de azabache de las escombreras de la mina. Ahí cogimos nosotros, estábamos mi marido que está aquí delante, mi hija y yo, y Begoña, que se llamaba la azabachera, y todavía tengo los trocitos por ahí de auténticos, porque los cogí en el sitio, que es donde los geólogos nos gusta coger los materiales para saber que realmente proceden de allí, porque mucho azabache que compramos hoy en día proviene de otros lugares como China, Turquía, etcétera, y es un azabache de una calidad sumamente inferior comparado con el de Villaviciosa. O sea, la calidad del de Villaviciosa es superlativa, ¿no? Y la de Whitby en Inglaterra también, aunque bueno, no sé cuál es mejor que el otro, pero los dos son de buena calidad. Y sobre todo hoy en día hay que tener mucho cuidado con las cuentas que hacen con polvo de azabache y resinas industriales, porque lo están vendiendo como azabache. Yo compré en una gasolinera allí en Oles, que había también un mercadillo que hacen ellos todo en verano, del gremio de los azabacheros, pues hacen para vender sus objetos de arte y tal, que por cierto muy caros, ¿no? Pero claro, como son cosas que hacen con el poco azabache que todavía consiguen allí. Y entonces en la gasolinera yo compré varios collares, pulseras, etcétera, bastante baratos. Entonces claro, yo los probé para ver si era azabache, porque el azabache tiene la raya de color marrón, como fuera cera marrón, mientras que las imitaciones la tienen negra. El vidrio no, porque no da ninguna raya. Entonces yo probé y daba raya marrón, ¿no? O sea que era azabache. Pero no era azabache de Villaviciosa, de Oles, sino que era azabache de Turquía o de lo que sea, y pues la calidad es otra, y a lo mejor pues no tiene la misma durabilidad, no está igual de compacto, no da igual de brillo, etcétera, ¿no? Hay otras minas también aquí, no solamente la de Oles, pero esta era la más importante. Bueno, aquí hay un poco el aspecto del mercadillo, con su cartera. Allí lo llaman acebache, y en Galicia lo llaman aceviche, pero todo palabras provenientes de az-zabache, de la palabra persa.
Esta es una foto del último minero de Asturias. El último minero de Asturias que hacían una producción pues manual, muy primitiva también. Y las formas que tallaban típicas en Asturias. Mucho de lo que, cuando fue el auge de la peregrinación a Santiago en los siglos XIV y XV, no se daban abasto. O sea, de repente había 1500 talleres en Santiago de Compostela haciendo azabache y vendiéndolo, pero aún así no se daban abasto, tuvieron que encargar a Asturias y hay de eso constancia por documentos donde se expide, digamos, tantas cuentas, tanto de esto, tanto del otro, que se compraba o se encargaba a los azabacheros asturianos. Entonces aquí tenían todos estos, digamos, esto está recopilado por Valentín Martínez, de este libro. Valentín Monte Carreño, de azabachería. Esto me lo regaló el liceo precisamente allí en Cangas de Onís. Este libro es muy bonito y tiene toda la recopilación del azabache asturiano. Y bueno, aquí podemos ver las principales formas en que tallaban las cuentas para los collares, para los rosarios, etcétera, las hojas. Esto lo llamaban bellota, que era una forma característica. Lágrimas, el dije, oval, las flores hexagonales, que esto también se utiliza mucho allí en la arquitectura asturiana, en los hórreos y en otros lugares, en las iglesias también. O sea que tienen, aparte ya de la parte religiosa, pues ya otro tipo de formas y de figuras ya relacionadas con los objetos, digamos, cotidianos de Asturias. Esto es un pendiente del siglo XIX. Otras formas que se utilizaban también para los vestidos regionales, para las pañoletas que se llevaban con los bordados encima, canutillos. Aquí tenemos un objeto antiguo, una higa del siglo XVII, también de allí, de Asturias, un Santiago peregrino. Cruces, estas del siglo XIX, las otras son del siglo XX. Veneras o vieiras, toda clase de higas. Muchos animales, porque en Asturias tienen también bastante abundancia en su, digamos, cultura popular y de esculturas y todo de objetos de animales y plantas. Aquí tenemos objetos más refinados, más modernos. Collar facetado con cuentas facetadas. Y esta es símbolos celtas, que también entonces, últimos años que se ha habido una especie de revival, de renacimiento del culto a todos los celtas, pues también en Asturias se ha cultivado mucho todas estas formas, ¿no? Y también en el azabache. Y bueno, yo las he visto en mano y la verdad es que son muy bonitas. Y bueno, aquí termino y aquí pongo las referencias de esto que he hecho para ustedes. Por si alguien quiere aumentar sus conocimientos en esto, les recomiendo entonces que lean el catálogo de azabaches compostelanos de Guillermo J. de Osma, que es un facsímil del libro original, es de 1913, que, como les digo, fue la primera persona en España que estudiosa de estos materiales. Él presentó los primeros 4 azabaches en una exposición que hubo en Madrid en 1900 y pico, no me acuerdo cuándo, 1892, sí, 1892, 4 azabaches, porque él había estudiado en Inglaterra, en Oxford, y claro, allí conoció de la importancia que daban allí en los anticuarios y todo esto, los objetos de azabache. Y por ahí fue que él empezó a interesarse por este asunto y le llevó a coleccionar y a crear este catálogo que aún hoy en día es una referencia para todos los que quieran profundizar en este tema. En los libros de marfiles y azabaches de Dr. José Ferrandis, de 1928, hace también de una manera más light, más divulgativa, todo esto que les he contado. El libro de azabachería asturiana de Valentín Monte Carreño, que también tiene otros libros sueltos de diferentes, o sea, pero relacionados con lo mismo.
el manual de gemas de origen orgánico hecho por mí para la parte, digamos, de gemológica, de lo que es el material en sí, ¿no? Por si les interesa. Y quiero agradecer especialmente al Instituto Valencia de Don Juan por permitirme acceder a su colección, que yo después de estudiar todo esto, porque yo no le daba tanta importancia cuando me dejaron ir y sacar las fotos, ¿no? Pero después de que yo supe que estos objetos son únicos en el mundo, ¿no? Realmente valoré el hecho de que me dejaran tocarlos y me dejaran fotografiarlos, porque son irreemplazables, sencillamente irreemplazables. Por lo tanto, me siento muy afortunada de haber tenido esa posibilidad. Y bueno, gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto, estoy a la orden. Muchas gracias, Cristina, por este repaso magnífico que nos has dado sobre estas colecciones, en muchos casos desconocidas, pero que a partir de ahora, por lo menos, pues ya sabemos dónde están ubicadas y todos podremos visitarlas. Ahora, efectivamente, pues cualquier persona que quiera preguntar, es el momento. Todavía tenemos unos minutos para poder hacer preguntas sobre este material típicamente español. Sí, Enrique. El yacimiento de Oles es el mejor, pero como te digo, no están produciendo ahora ninguna mina de manera legal, industrial. Lo que está es el gremio de azabacheros, y todo trozo que sale de esas escombreras vale su peso en oro prácticamente. Es más caro que el oro. O sea, si tú vas a los mercadillos estos, los objetos son carísimos. O sea, un broche o lo que sea te cuesta 1000 euros, cosas así. O sea, no sé, es muy caro. Pues eso te digo, que la escasez del material en bruto, primero está prohibido cualquier persona ajena coger azabache. Yo fui con ella y como iba con ella yo pude coger unos trocitos, pero era con fines didácticos, no iba yo a producir ningún tipo de joyería de azabache y tal, ¿no? Entonces ella sí podía, porque si te pilla allí la Guardia Civil y tal, pues te ponen tu multa y todo lo demás y te quitan el azabache. Tienes que estar inscrito y ellos pagan su canon y tienen su reglamentación y todo esto. Y el azabache que proviene de China, de Turquía, de estos lugares, pues, y también en América del Sur, también hay en Venezuela y en otros lugares, en Estados Unidos también hay, de Nuevo México, no es de la misma calidad. Entonces, claro, cuando vamos a valorar eso hay que tener en cuenta de dónde procede el material. Como siempre en gemología, no es lo mismo una cosa que otra, depende de su calidad. Entonces, un azabache barato, pues será porque no lo vale el material, pues, posiblemente, ¿no? Hay que tener mucho cuidado entonces con esto de las compras del azabache, más luego con lo que les he comentado a ustedes de que hay ahora una gran proliferación de resinas con polvo de azabache para que dé la raya marrón. Lo que pasa que para la persona que tiene práctica, la raya que hace el azabache bueno es mucho más suave, resbala mejor el material que la de imitación esta, que son digamos una piedra compuesta, que es una imitación, ¿no? Aunque tenga azabache propiamente dicho, porque la otra tiene como más resistencia, y si la partes, que yo he partido alguna y la hemos mandado a analizar y tal, pues entonces se puede ver como unos granitos negros dentro de una matriz grisácea que es la resina, y no tiene la apariencia que tiene el azabache cuando parte el azabache, que es concoideo, que tiene la apariencia pues de eso de que era pues de un tronco, puede tener una corteza inclusive, o sea, tiene otra apariencia distinta a esto que es como si fuera más homogéneo, ¿no? Como unos puntitos dentro de una matriz, como les digo. Pero para eso hay que partirlo. O bueno, cortar un trozo de algún agujero, si se puede, si es de uno, ¿no? Pero no puedes ir por las tiendas diciendo, bueno, déjame ver, ¿no? A ver, porque claro. ¿Y en los mercadillos estos hay una línea que se vende plata y azabache? ¿Será azabache? ¿Que venden qué? Broches de azabache, pendientes. Bueno, pueden serlo y pueden no serlo, como le digo, ¿no? Va mezclado con plata y... Claro, pero como
Es que esto nos pasa no solamente con el azabache, nos pasa con los diamantes, con los corales, con todo. A cualquier mercadillo del mundo que vaya, pues le venderán lo uno y lo otro. Tanto el bueno como el malo como el regular. Pero claro, para eso es que estudiamos la gemología, para poderlo distinguir lo bueno de lo malo. No, pues si usted viene al curso, pues con mucho gusto le enseño. O sea, todo tiene su ciencia, ¿no? Claro. Aparte de los yacimientos leoneses en Asturias, yo tenía entendido que también en la zona de Teruel también había... Sí, efectivamente, sí. En Aragón, hay, además desde antiguo, se han utilizado desde antiguo, y estos materiales de Aragón son un poco más jóvenes que los de Asturias. Los de Asturias son del Jurásico y tienen una edad de 140 millones de años. Y los de Teruel son del Cretácico inferior, tienen alrededor de 105 millones de años. De hecho, yo cogí azabache allí en unas minas en Teruel, y también hay ámbar, por cierto, del Cretácico, y lo doné aquí al instituto para la colección de tanto del azabache como del ámbar. Pero el ámbar de Teruel es más, el azabache de Teruel es más frágil. No está igual de plastificado, digámoslo así, ¿no? O sea, eso tengan en cuenta que eso era madera, ¿no? Entonces, adentro de la madera, en los poros, había una sustancia parecida al petróleo que se llama vitrinita. Entonces, esos poros se colapsan por el efecto de la presión y la temperatura y se crea esa transformación que muchas veces los azabaches tienen el interior solidificado, litificado. No es azabache, sino sílice, ¿no? Como el cuarzo. Y de allí para afuera es azabache. O sea, es una transformación que surge el material, que está fosilizado como el carbón, pero al tener el hidrocarburo tiene esa apariencia como de un negro profundo, un brillo grasiento, sedoso, que no tiene un carbón. El carbón tiene un brillo como más metalizado, que es la antracita, por ejemplo, sería el equivalente del azabache, ¿no? Cuando usted parte la antracita en la fractura, suele verse más bien un brillo plateado. En el azabache no, en el azabache es negro. Y si usted tiene un trozo muy pequeño, puede verle a lo mejor así muy fino, algo hacia el marrón, ¿no? Por cierto, que en estas esculturas que les enseñé, la policromada, todas estas esculturas antiguas, estas figuras que vienen en el Instituto Valencia de Don Juan, en los sitios donde estaba tallado el azabache, se le ve el polvillo marrón, espontáneamente, como son objetos muy antiguos que se van deteriorando simplemente por su existencia, ¿no? En las ranuras, en todos los sitios se puede observar un polvillo marrón, rojizo. Entonces, en la joyería también, importante observar esto, ¿no? Para poderlo diferenciar. Entonces, bueno, como le digo, en Aragón sí existía. Y por cierto, que este médico que le comenté, que fue el primero que mencionó por escrito en ese libro de farmacopea, era de Aragón y se refería justamente al azabache de Aragón. O sea que sí se utiliza y se utilizó, aunque la calidad fuera inferior, ¿no? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues no voy a tener más remedio que hacerla yo porque todavía nos queda tiempo. Vamos a apurar, ¿no? Bueno, Cristina, no, tampoco te voy a poner en apuro, es una cosa muy sencillita, ¿no? Y es, aparte de hacer el curso contigo, que me parece perfecto, ¿qué métodos utilizas que no sean evidentemente destructivos para distinguir un azabache de una imitación, que puede ser pues el polvo con resina, o qué otras imitaciones, que es la segunda pregunta, puede haber del azabache? Bueno, pues justamente lo que os dije antes, ¿no? El polvillo marrón es un indicador de que sí es azabache, porque aunque sea este que tiene resina, no suelta el polvillo, porque como está imbuido en una resina, está como más cohesionado y no se desmenuza con tanta facilidad. Pero es la única prueba que puedes utilizar para determinar si es azabache o no, porque esa prueba tendrá pues un porcentaje, ¿no?, de error, evidentemente, ¿no? Como tú muy bien has dicho antes, tanto la resina como mezclada con el polvo de azabache como el azabache dan esa raya marrón, que en definitiva pues puede no ser una... Bueno, tenemos las constantes físicas y ópticas del material gemológico
que como tú sabes, nosotros utilizamos los aparatos gemológicos para medirlas, como son el índice de refracción, el peso específico, etcétera. Ya como pregunta, además, para que todo el mundo también lo pueda saber, ¿es utilizable el espectro Raman para eso, para el azabache, para distinguir azabache? Ahí me pones en un apuro porque yo justamente le pregunté al otro día a Zapatero sobre el tema de las espectroscopías y tal, porque según tengo yo entendido, para los materiales amorfos no funciona bien este tipo de espectrografía, sino el IR, el FTIR, que es el infrarrojo de Fourier, de la transformación de Fourier, es el que utiliza mejor para tipos de materiales orgánicos, pero eso ya es muy sofisticado para esta charla de divulgación y ya sería tema, digamos, de una charla más científica relacionada con eso, que me encantaría saberlo, pero que yo tampoco lo sé porque no tengo a mi disposición esos aparatos. Cuando compremos, y realmente no puedo cuando compremos el aparato haremos la charla. Así que yo seré la primera en aprender. Sí. Muy bien. Y ya por último, en todo caso, para, en fin, terminar, otra pregunta que puede ser también curiosa. ¿Qué diferencia hay entre este material que hoy día se ve también en los mercadillos, que es la sungita, y el azabache? Sí, bueno, la sungita es un material carbonoso, pero tiene mucho porcentaje de otros componentes como son la sílice. Es un mineral que realmente sería una roca más que un mineral, que se consiguió en Rusia hace no muchos años y se ha puesto muy de moda porque todo lo que huele a azabache, por algún tipo de fascinación ancestral que tenemos hacia él, le damos poderes mágicos y curativos. Entonces la sungita, pareciéndose al azabache un poco, no podía ser menos. Por lo tanto, se vendía a precios exorbitados en el internet y en eBay y en todas partes, porque curaba las piedras del riñón, curaba la impotencia, curaba todo lo habido y por haber. Y eso del siglo XX, o sea, hace 2 años o 3. O sea, hemos cambiado mucho realmente, ¿no? Seguimos creyendo en el azabache, seguimos creyendo en las patitas de coral. Y la prueba de eso es, bueno, métanse en internet y busquen esas cosas y verán cómo dice lo que cura y lo que no cura. Bueno, ya desde Plinio, que Plinio decía que se podía curar las cataratas con polvo negro de azabache en el ojo. Madre de Dios. Bueno, o sea, y otras tantas historias, ¿no? Le atribuyen poderes medicinales. Pues hoy en día no hemos cambiado para nada. Descubrieron la chungita y lo mismo le atribuyeron poderes, ¿no? Y bueno, la chungita se distingue del azabache por su brillo, que es distinto también, así como la antracita. La chungita es como más bien un gris metalizado, aunque sea negro. Tiene un brillo distinto, como no metal, pero submetal, digamos, un brillo submetal, ¿no? Que no tiene el azabache. Y de otra densidad también. ¿Qué diferencia tiene con el coral negro? Uy, muchísimo. ¿Usted vino a la charla de coral? Ay, ay, ay. Bueno, pues el coral negro es una sustancia orgánica que se llama gorgonina, pero no está fosilizada ni nada. Es un ser vivo que nace en el mar, se recoge y se utiliza como si yo utilizo mi pelo, mis uñas o algo así. Mientras que, o sea, desde antes de ayer, pues. Mientras que el azabache tiene 140 millones de años del Jurásico y son troncos fosilizados. Ahora, no es una pregunta mala, no es una pregunta mala, porque claro, usted podría pensar, bueno, este material podría llegar a ser a lo mejor no un azabache, pero algo que se transforme. Pues sí, a lo mejor algún día lo descubriremos, pero hoy en día no que yo sepa. El único coral fósil que se utiliza es una madrépora que se llama stingray, porque se parece a la manta stingray, que tiene unos puntitos rojos, pero es una piedra. Es decir, solamente conserva el recuerdo de lo que fue, del coral que fue, porque ya no lo es, porque toda la parte orgánica está sustituida por sílice o por calcita o por el material pues que haya solidificado esta piedra, y conservó solamente su forma, ¿no? Ahora, que un coral de gorgonina se pueda dentro de 80 millones de años descubrir, porque no sé quién va a estar aquí, pero vamos, el que esté,
Porque claro, esas especies ya llevan en la Tierra pues seguramente bastantes millones de años, ¿no? Y no hemos descubierto todavía uno. Entonces creo que ese material no tiene, digamos, intrínsecamente las cualidades como para convertirse en un fósil, porque el coral, en los otros corales que tienen huequecillos, se pueden percolar allí los materiales que luego van a hacer que sea un fósil. Pero este material orgánico tiene otra consistencia como gelatinosa, que realmente probablemente lo que hace es deteriorarse, pudrirse y ya está, ¿no? Como cualquier parte orgánica. O sea, lo que conservamos generalmente como fósiles son las partes inorgánicas, aunque tenga la estructura del animal o del vegetal que fue. Y la madera, lo que le pasó es que la madera, en vez de pudrirse, que es lo normal, porque la evolución normal de la madera es pudrirse, igual que nos pudrimos cualquier ser vivo, ¿no? Pero se ha conservado justamente por el petróleo. O sea, el petróleo en condiciones anaeróbicas, es decir, en ausencia de oxígeno, es lo que impidió que ese tronco se pudriera. Y entonces, como ese tronco tenía sus células llenas de este material que migró en estas deltas, donde vino el petróleo migrando, se metió en este tronco, lo empapó, digámoslo así, sus células, porque es como una esponja porosa, ¿no? Y eso es lo que impidió que se pudriera, ¿no? Y en el caso del carbón, que no tiene el petróleo, pues porque por efectos de presión y la temperatura se compactó, ¿no? Y se creó pues la piedra de carbón, que es la que utilizamos para calentarnos y para las centrales térmicas y todo esto. También en condiciones anaeróbicas, en lagunas y en pantanos donde cayeron los trozos de madera. En aquel entonces no había madera, eran helechos, porque la cuenca carbonífera de Asturias y León está formada en el carbonífero, ¿no? Entonces allí había helechos más que nada, helechos arborescentes y otros tipos de plantas de este tipo, o sea que no eran troncos de árboles. Los troncos de árboles son más nuevos, son del Jurásico, que es el Mesozoico, mientras que esto otro es de la era secundaria y ya serían muchos más millones de años, como 200 millones de años más para atrás todavía. Entonces, bueno, es una historia larga, pero podríamos estar aquí hasta mañana porque me encanta hablar de esos temas, porque además soy geóloga también. Entonces, claro, si me tiran de la lengua, entonces vamos ahí hablando de quién sabe qué, ¿no? Pero bueno, con mucho gusto, si tienen alguna otra pregunta y tenemos tiempo, pues yo se las contesto. Pues si hubiera alguna, sería la última. Bueno, parece que lo vamos a posponer. Yo únicamente voy a dar un apunte que creo que a mí personalmente, como amuleto, me gusta más, hablando de material orgánico, la higa o figa, evidentemente, que la pata de conejo, ¿no? Porque me parece que es mucho más incómodo llevar la pata de conejo con la higa. ¿Sabes qué? Usaban la pata del tejón, Ya, sí. disecada. Por supuesto. Sí. Y otro apunte también, como curiosidad, que hablabas de la pudrición, evidentemente, de este elemento. Pues la pudrición del cuerpo humano hoy día, cada día va siendo más difícil, dada la ingesta, y esto los médicos que tenemos presentes a lo mejor me pueden corregir, dada la ingesta de antioxidantes que se está haciendo masivamente, todo el mundo toma antioxidantes, el retinol, el no sé qué y tal, pues resulta que cuando se va a exhumar algún cadáver se encuentra incorrupto debido a esto. Es una curiosidad que, hablando con algún médico, me ha comentado. O sea que la pudrición también va desapareciendo en función de esa ingesta de antioxidantes. Bueno, quitando esto que es, en fin, un poco está intermedio entre la curiosidad y la broma, pues nada, agradecemos y despedimos a Cristina con un fuerte aplauso por su charla.